El gusto de recibir al doctor Rodrigo Cataldo, que es el presidente en segundo ejercicio del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata. Doctor, un gusto, buen día. Gracias por estar. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, varios temas, recién lo estamos un poco comentando fuera de micrófono. Interesante hablar de cómo hacer para que la justicia tenga más recurso humano, por un lado, sí, y cómo hacer para que la justicia tenga más infraestructura en el Departamento Judicial Mar del Plata, ¿no? Sí. Pero arrancamos por lo primero, sería cómo llegar a más recursos humanos. Bueno, el tema de los recursos humanos, más allá de la denominación, es una cuestión en donde la provincia de Buenos Aires tiene mucha cantidad, no solo de empleados, sino también de magistrados y funcionarios. Hoy en día estamos hablando de que la provincia de Buenos Aires tiene la mitad de los magistrados y funcionarios de todo el país. En la suma total, la mitad es de la provincia de Buenos Aires. O sea que fíjense ustedes que tenemos 23, de 24 jurisdicciones, 23 que recién se equiparan a la provincia. Y en ese sentido, creo que la sanción de la ley 15.044, que es la de creación del mapa judicial, la comisión de mapa judicial, implica no solamente revisar lo que es lo geofísico, es decir, o geopolítico del partido, de los partidos que conforman los departamentos judiciales, sino también el tema de analizar la estructura de los organismos. Dentro de la estructura de los organismos, creo que ya se impone directamente lo que es la profesionalización de los órganos jurisdiccionales, tendiendo a que exista cada vez más funcionarios, auxiliares letrados y secretarios, que son los que representa el Colegio de Magistrados y Funcionarios, y tendiendo más a achicar la brecha de empleados, porque hoy en día lo que se requiere para la prestación del servicio de justicia es un servicio justamente más profesionalizado, en donde todos tengan en cuenta cuál es el principio operativo del servicio de justicia y que deviene dado por las reglamentaciones de la Corte. Y por otro lado, es lo que se necesita en cuanto a infraestructura. Hoy estábamos hablando ahí afuera, sí, y la realidad de la provincia de Buenos Aires indica que de todos los departamentos judiciales que en funcionamiento hoy en día son 19, Mar del Plata, Quilmes y San Isidro son los 3 departamentos judiciales que más acuciantes, donde más acuciante es la situación edilicia, es decir, en donde mayor cantidad de fondos operativos presupuestarios de la Corte se van o se gastan en alquileres, y que la verdad, la realidad impone que tampoco son necesarios, porque falta creación de nuevos órganos, falta poner en funcionamiento otros, con lo cual es una tarea difícil. Estamos equiparados en esta emergencia, si podemos denominarlo de esta manera, a 2 departamentos judiciales que son abarcativos del conurbano bonaerense. Es decir, que estamos en un nivel que podríamos decir de la misma necesidad frente a una ciudad o un núcleo urbano como Mar del Plata, como General Porredón, que también está conurbanizado junto con el resto de los distritos que conforman el departamento, ¿no? Sí, totalmente. Hoy en día yo creo que el Departamento Judicial de Mar del Plata, y en particular la ciudad de Mar del Plata, es lo más asimilable al conurbano, a ese cinturón que son los departamentos judiciales más pesados, por decirlo así, en cuanto a cantidad de gente, y que sería no solamente Quilmes, sino Quilmes, Lomas de Zamora, La Matanza, Morón, San Isidro, todo ese cinturón, y que ahora falta poner en funcionamiento Lanús Avellaneda, pero Mar del Plata hoy en día está en esos índices, no solamente en cantidad de organismos jurisdiccionales, sino también en número de habitantes, y también en las cifras que arrojan estadísticamente las medias provinciales. Mar del Plata siempre está arriba de las medias provinciales, de los ratios medios con relación al resto de la provincia. ¿En todos los niveles de causa? Las estadísticas se dan por fuero, y en fuero generalmente se analiza la cantidad de órganos jurisdiccionales que hay y la cantidad de personas que trabajan y obviamente el tercer elemento son las causas. En todos, Mar del Plata siempre está arriba de la media, con lo cual siempre es una ciudad, un departamento judicial donde hay muchas causas, con muchos organismos jurisdiccionales y con número de empleados o de la planta estable, por decirlo de alguna manera, que también son frondosa. Sí, es decir que el peregrinar de las distintas autoridades de este departamento judicial, por lo menos en los últimos 30 años, no ha tenido la respuesta en función del crecimiento
exponencial que ha tenido la actividad tribunalicia, ¿no?, en este departamento judicial. Sí, yo creo que ahí, creo que lo que ha pasado es que ha habido reformas legislativas que han venido provocando un incremento sustancial de los órganos jurisdiccionales. Por ejemplo, ahora estamos celebrando dentro de poco los 20 años del proceso acusatorio en la provincia de Buenos Aires, cuando todavía hay provincias que no lo tienen, claro. Y eso ha provocado una expansión de órganos jurisdiccionales muy grande que la verdad es que nos hemos quedado sin edificio. Concomitantemente con eso, ha habido una creación de fueros especializados, como el fuero de familia, como el fuero contencioso administrativo, como el fuero laboral, en donde también se han expandido. Responsabilidad penal juvenil también, el fuero de responsabilidad penal juvenil, donde también se ha instalado hace 10 años el acusatorio y ha provocado la bifurcación de juzgados de responsabilidad penal del joven y de garantías del joven. Entonces, la proyección o la expansión de órganos jurisdiccionales también ha provocado que ediliciamente no se haya podido dar respuestas, y de hecho hay un estudio de la Suprema Corte de Justicia en donde concretamente fue en la presidencia del doctor Daniel Soria, donde se estableció que cuáles eran los números que había en materia de metros cuadrados que se estaban ocupando y los que eran necesarios para poner en funcionamiento todos los órganos que estaban en funcionamiento y por crearse, ¿no? En este momento podemos decir que está contenida la situación de infraestructura por este tema de los alquileres, pero nada más. Depende de la Suprema Corte de Justicia comenzar a bajar las partidas para que se inicie la construcción de por lo menos el primer módulo de la ciudad judicial, ¿podemos decirlo de esta manera? No, eso, en realidad la Suprema Corte de Justicia presupuestariamente se le acuerda, tiene la prerrogativa constitucional de elevar al Ejecutivo y a la Legislatura cuál es el presupuesto que necesita para justamente esa planificación. Correcto. El que baja las partidas para la concreción de la ciudad judicial es el Ministerio de Infraestructura o de Planificación de la provincia. Bien. Es el que decide qué obra ejecutar, porque hay un monto que es a partir de 3 millones de pesos, ya automáticamente lo ejecuta, se dice presupuestariamente, el Poder Ejecutivo por vía del Ministerio de Infraestructura. En ese sentido, nosotros en abril de este año hemos estado hablando y por eso habíamos traído la noticia de que en el segundo semestre, prima facie, aparecía que la concreción entre septiembre y octubre de concretar ese primer módulo, pero bueno, ahora hay que estar expectante a ver de qué es lo que ocurre con el tema... Con estos cambios económicos, ¿no? Sí, el cambio económico que obviamente si uno va a recurrir a la financiación externa, encareció todos los préstamos, máxime si son para construcción estatal, ¿no? Hay un tema que no quiero que quede fuera de la conversación, doctor Cataldo, tiene que ver con la credibilidad de la justicia en general, el ciudadano de a pie, el hombre, la mujer de a pie, que necesita efectivamente que exista una respuesta efectiva de la justicia, porque en definitiva estamos todos debajo de ese paraguas, ¿no? Exacto. Incluido usted, incluido yo. Somos todos ciudadanos. Somos todos judiciables, en definitiva, en un extremo o en el otro. ¿Existe un proyecto para reformar la selección de jueces? ¿Vamos hacia un mejoramiento de ese nivel? Existe un proyecto iniciado, elevado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura, en ese sentido de modificación del sistema de selección de magistrados, es decir, el órgano pertinente, que es el Consejo de la Magistratura. La reforma apunta a mejorar la calidad de selección de los magistrados, que no sea tan política, y por otro lado que existan mayores filtros a la hora del concurso, que es no solamente ya, la gente no lo conoce, pero uno para ser magistrado necesita pasar varias etapas, y esas etapas que necesita pasar son un examen escrito y después van a una entrevista con el cuerpo, en donde se pone una nota y después en pleno se decide cómo se conforman las ternas. Hoy en día lo que se aborda en este nuevo proyecto es que haya un segundo examen oral vinculante, videofilmado, para que queden constancias de cuáles fueron las preguntas, cuál fue el desempeño del postulante para el cargo, y también de lo que se está hablando es de que exista orden de mérito en las ternas que se elevan. Con lo cual es una primera manera
de empezar a trabajar. Si usted me dice si eso es suficiente, a mí me parece que no. Creo que el sistema debería ser mayormente despolitizado, porque hoy en día, o sea, como está compuesto los estamentos que componen el Consejo de la Magistratura, hay 4 representantes del Colegio de Abogados, hay 4 representantes del Poder Judicial, hay 4 representantes del Poder Ejecutivo y 6 del Legislativo. Con lo cual sigue teniendo un alto contenido político, porque entre el Legislativo y el Ejecutivo son 10. Necesitan 12, una mayoría de 12, con lo cual son 2 votos que necesitan conseguir de los otros 2 estamentos. Con lo cual creo que si uno quiere reformar en serio y bien, debería tenderse a la despolitización de los estamentos que intervienen en el Consejo de la Magistratura. En eso estamos de acuerdo. En última instancia sigue siendo la figura del gobernador / gobernadora la que pone el orden de mérito final. No, la gobernadora como titular del Poder Ejecutivo, única titular del Poder Ejecutivo constitucionalmente, es la que elige o decide de la terna que le eleva el Consejo de la Magistratura. Hoy en día ella puede elegir a cualquiera de los 3, no hay orden de mérito ni plazo para establecerlo. Y obviamente que esa elección que hace la gobernadora la tiene que refrendar en el Senado, porque es el Senado el que es el acuerdo del Senado el que necesita para ser magistrado.